Y para conocer más detalles de las violaciones a los derechos humanos de los que estarían siendo víctimas muchos miembros de la fuerza pública del vecino país, nos acompaña el exfiscal de Venezuela, Zair Mundaray, especialista en derecho penal y criminalista y actual consejero jurídico de la Embajada de Venezuela aquí en nuestro país. Exfiscal, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué tipo de violaciones a los derechos humanos se están cometiendo hoy en Venezuela y qué tan acertado es el informe que presentamos anteriormente? Bueno, es absolutamente acertado. Yo creo que en Venezuela hay un despliegue de toda una política pública de represión que limita la totalidad de los derechos que le son inherentes a todas las personas, no solo a los militares. Pero en el caso de los militares ha arreciado precisamente porque el régimen se ve amenazado frente a la posibilidad de que todavía quienes tengan cierta postura institucional, postura vinculada con la constitucionalidad, puedan arremeter o tratar de restablecer el orden constitucional en Venezuela. Una de las personas que entrevistábamos en el informe anterior decía hay un brazo sucio, un brazo oscuro. ¿Quién hace la tarea sucia en Venezuela? Hay gente formada para eso. No debemos olvidar que en Venezuela se trata de una fuerza armada que se encuentra penetrada por miembros de la inteligencia cubana, miembros de la inteligencia rusa que han prestado adiestramiento para ello. Además de que es muy importante que la gente sepa que se premian o con ascensos o con prebendas aquellos que forman parte de los grupos que generan este trabajo sucio. ¿Están también al interior del SEBIN, del Servicio de Inteligencia? Del Servicio de Inteligencia, del DIGESIN y ahora este cuerpo armado al margen de la ley que no tiene sustento jurídico, que es el FAES, que son las Fuerzas de Acciones Especiales. Entonces, estas personas tienen, digamos, un poder ilimitado, no están sujetos al ordenamiento jurídico y en general tienen una serie de ventajas y prebendas que los hace cada día ser más severos, generar menos empatía con las personas a quienes torturan, violentan derechos humanos, etc. Hay un signo que no habíamos visto antes y es que en los últimos meses ha habido persecuciones hacia los familiares. Es decir, en general trasciende a la persona contra quien ejercen la violencia. Es importante que cuando se ejerce la violencia contra la persona se genera un mensaje y en general en esto ha sido eficaz el régimen y su eficacia va dirigida a enviar un mensaje permanente a todos los miembros de ese cuerpo que tienen conciencia de cuerpo y decir esto es lo que les puede pasar a aquellos que se rebelen. Pero cuando no logran atraparlo, estas personas son objeto de persecución, pasa la persecución a familiares, amigos, allegados. En Venezuela, el régimen de terror que está tratando de imponer Maduro, o que está imponiendo Maduro, llega inclusive hasta las mascotas. Se han llevado mascotas y las mantienen retenidas, tratando de coaccionar para que las personas se entreguen. Causándole también dolor a la familia. Causando dolor a la familia. Hablábamos también de desapariciones y de desapariciones temporales. Sí. ¿Cuál es el objetivo? ¿Precisamente al regresar mostrar esas torturas? Sí, ciertamente. El delito de desaparición forzada de personas, conforme a todos los protocolos internacionales y lo que recoge la norma venezolana, se ha hecho ahora una política pública. Podemos decir que es una política pública. ¿Y por qué podemos decir que es una política pública? Porque no solo están los perpetradores, quienes lo ejecutan de manera inmediata, sino todo el aparataje y el sistema de justicia lo tolera. Es decir, los jueces y fiscales que están llamados a contrarrestar que esto no ocurra, por el contrario lo aupan y lo esconden y permiten que estas personas se mantengan en lugares aislados mientras son objeto de torturas, de interrogatorios y a partir de ahí hacen cadenas y buscan a unos, a otros y a otros. Y las personas pueden aparecer 45 días, 60 días después y los llevan ante un juez y el juez valida toda esa actuación previa al margen de la ley contra todo el ordenamiento jurídico internacional. Usted como exfiscal conoce muy bien lo que está pasando en Venezuela. De las organizaciones internacionales que velan por los derechos humanos, ¿cuáles están ejerciendo su función debidamente y qué están haciendo por Venezuela? Bueno, yo creo que lo que ocurre es que las organizaciones internacionales en materia de derechos humanos enfrentan un reto que pocas veces se ha visto en el mundo y es que el Estado es una organización delincuencial. En general, las organizaciones internacionales, el ordenamiento jurídico está hecho para supervisar y tomar acciones frente a Estados que actúan de forma políticamente correcta y aceptan las sugerencias que se le hacen. Aquí estamos en una estructura delincuencial donde la mayoría de los estamentos del Estado y la mayoría de las instituciones ejecutan este tipo de acciones o van alineados. Por
eso creo que es muy importante el informe que ha hecho recientemente la Alta Comisionada de Derechos Humanos. Creo que es un trabajo muy loable porque desde el punto de vista técnico logró llegar a Venezuela y digamos, el trabajo se hizo in situ. De modo que, desde mi perspectiva, es el informe más acertado y más cercano a la realidad en materia de derechos humanos que se ha hecho. Incluso más que el de la OEA, que por restricciones políticas no ha podido entrar al país, porque desde los tiempos de Chávez, esto no es reciente, Chávez ha impedido el ejercicio de las funciones de la OEA en materia de protección de derechos humanos y de democracia. Exfiscal, le voy a hacer dos preguntas en una. Se especula de la salida de Nicolás Maduro en cualquier momento de Venezuela. ¿Y qué opina de esos posibles acercamientos que se están dando entre altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, en cabeza de Donald Trump, y también de Diosdado Cabello por parte del gobierno venezolano? Bueno, habría que verlo desde la lógica que te acabo de decir, desde la lógica de una organización criminal. Las organizaciones criminales tratan en definitiva de salvaguardar sus intereses, y lo que está ocurriendo en este momento es que estos miembros de esta organización criminal están procurando salvaguardar, tratando de buscar que a futuro tengan impunidad respecto de las actuaciones que han cometido y salvaguardar las grandes cantidades de dinero que circulan por todo el sistema financiero internacional. Entonces, estos acercamientos buscan eso. No tienen un fin altruista ni buscar el retorno a la democracia del país. Lo que buscan precisamente es tratar de asegurarse la impunidad a futuro. Por eso así debe ser visto, y desde mi perspectiva hay que tener la comunidad internacional debe tener mucho cuidado, porque en definitiva eso no hay que tolerar, o quedaríamos muy mal parados como comunidad internacional si se tolera que haya impunidad respecto de estas graves violaciones de derechos humanos y delitos del sistema financiero como el lavado de activos, el narcotráfico, etcétera, que ha permeado toda la estructura estatal. Pues, exfiscal, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí en Noticias 1 Mediodía. Gracias.